Bien, y continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Gozo y está basado en la carta de Pablo a los filipenses. Y hoy vamos a tocar un tema también bien importante para nuestras vidas y el tema de hoy es el valor a tu vida y está basado en Filipenses capítulo 3 versículos del 1 hasta el 11. Y quisiera entonces continuar en esta mañana con algunas preguntas y esas preguntas que puedan socializarlas allí en su mesa y puedan compartir. Y esas preguntas son las siguientes. ¿Cuál es el mayor esfuerzo que has hecho en tu vida? Piensen allí por un momento. ¿Cuál ha sido ese mayor esfuerzo? Educación, hijos, lograr un objetivo. ¿Cuál ha sido ese mayor esfuerzo? Y de ese esfuerzo, ¿valió la pena haber hecho ese esfuerzo? Y si les sirvió de algo. Listo, entonces vamos allí con las personas que tienen allí en su mesa, van a compartir sobre esta pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor esfuerzo que ha hecho en su vida? Y si valió la pena y si sirvió de algo. ¿Ok? Entonces vamos a dar unos minuticos para que puedan compartir allí en sus mesas. Bien, ¿alguien quisiera compartir? ¿Cuál ha sido el mayor esfuerzo que ha hecho en su vida? Si valió la pena y si sirvió de algo. ¿Alguien quisiera aportarnos en esta mañana? Buenos días a todos. Yo creo que el mayor esfuerzo que he hecho en mi vida es sacar a mi hija sola, pues sin un padre, adelante, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Y valió la pena, sí, porque apenas que yo conocí del Señor, la primera persona que le compartí fue a ella. Y en este momento ella también está en los caminos del Señor. ¿Alguien más? Sí. Yo me imagino que es el papá de Elber, ¿cierto? Bienvenido. Mucho gusto. Helber Hernández. Bueno, gracias, muy amables. Hace un momento hicieron una pregunta que había cambiado Dios en mi vida. Y no levanté la mano porque ha sido innumerable el cambio que Dios ha ejercido en mi vida. Y hoy puedo decir, mi mamá llevó la bandera del cristianismo a la casa y siempre supe lo difícil que era caminar con Dios. Y usted conoce a mi pastor Luis Ortega. Un día fue a un negocio que yo tenía y me dijo, hermano, vengo a pedirte que hagas, a insinuarte que hagas la oración de fe. Y yo le dije, no, pastor, yo sé lo difícil que es. Yo he visto a esta mujer caminar con Dios y no estoy preparado. No quiero nada de afuera hacia adentro, quiero que sea de adentro hacia afuera. Y llegó el día, en el año 2000, y ha sido mi mayor esfuerzo. Tomar la bandera con mi esposa, crecer al lado de ella, verla morir, educar a mis hijos en el Evangelio. ¿Valió la pena? Claro que sí, porque tengo una esperanza de vida eterna, porque estoy muy cerca de lograrlo. No pierdo la esperanza, no pierdo la fe y todo lo hago con amor. Y me sirve porque usted conoce a mis hijos. Hoy están queriendo traspasar fronteras, ensanchar su territorio. Valió la pena, mi hermano. Valió la pena. Y vale la pena para todos. Creo que todos en algún momento hemos hecho algún esfuerzo en la vida, ¿cierto? Algunos de educación, otros formar a sus hijos en valores, otros el esfuerzo de lograr una pensión, ¿sí? Eso ha sido un gran esfuerzo. Para otros tener su casa propia, es un esfuerzo que se hace, ¿cierto? Y a lo que damos esfuerzo, damos valor, e invertimos tiempo, e invertimos recursos, ¿cierto? Y invertimos toda nuestra energía a algo que verdaderamente valoramos. En mi caso, algo que yo me esforcé fue a tener estudio universitario sin recursos económicos. En mi casa nos dijeron, no hay plata para estudiar, y lo que yo hice fue
hacer lo que fuera necesario de trabajar para poder conseguir mi primer semestre. Una persona me dio la mitad del semestre porque no me alcanzó. Y luego becado y andando a pie y caminando, los compañeros me daban las copias y con esfuerzo terminé mi carrera, porque yo dije, yo quiero ser profesional, quiero ser empresario, quiero tener mi propio dinero y no depender de otras personas y que mi economía sea mejor a como estuve en mi casa, porque en mi casa los recursos fueron muy limitados. Y eso era mi proyecto de vida, ¿cierto? Y a lo que yo añadía valor, esfuerzo, tiempo y recurso. ¿Valió la pena? Sí, porque gracias a Dios tuve mi empresa y se empezó a crecer de una manera impresionante. Me sirvió, claro, me sirvió como conocimiento, pero después de un tiempo Dios me dijo, listo, yo ya te di lo que tú querías, ahora entonces haz lo que yo quiero que tú hagas y sírveme completo en el ministerio. Y eso hice, ¿sí? Y dejé todo atrás, mi empresa, y me direccioné hacia el ministerio. ¿Que valió la pena haber dejado en la empresa? Sí. Algunos dirán, pero es que pues estaría tal vez mejor económicamente, tendría camioneta, tendría casa grande o tendría muchas comodidades, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Hoy vivo cómodo, no me sobran tampoco, pero vivo muy bien gracias al sustento que Dios da. Y así como es mi ejemplo, no tiene que ser el mismo ejemplo de otras personas que dejan sus cosas por servir a Dios. Y hoy nos encontramos con un hombre llamado Pablo, un hombre que se encontró con esta pregunta, y es, ¿qué es lo que da valor a tu vida hoy? Piensa por un momento esto, ¿qué da a tu vida valor? ¿Qué es a lo que tú le dedicas esfuerzo, tiempo y recurso? Eso trae algo de valor a tu vida. Y para este hombre Pablo, pues hubo algo que también él creía que daba gran valor a su vida. Y quiero que en esta mañana podamos ver qué es lo que muchas veces nosotros damos valor a nuestra vida. Vamos a ver 4 tipos de valores. Y algunos de nosotros tendríamos que pensar en esto. Y Pablo también pensó en esto profundamente, con esta pregunta, y había evaluado toda la dirección de su vida antes y después de conocer a Jesús. Y una vez que conoció a Jesús, él estando caminando hacia Damasco, Jesús se le presenta. Y su vida fue radicalmente cambiada. Lo que él creía que tenía gran valor, él ahora dice, todo lo que yo tuve, lo considero como basura. ¿Por qué? Porque ahora conocer a Jesús es lo que más da valor a mi vida. Y todo lo que pensaba que tenía mucho valor se convirtió en basura para él cuando lo comparó con el gozo de conocer a Cristo. Así que en esta mañana quiero mostrarles a partir de este pasaje cómo llegamos a tener valor a ciertas cosas de nuestra vida que pueden ser con una motivación equivocada o puede ser una motivación correcta. Listo, vamos a ver 4 tipos de valores. Y el primer valor que quiero que estudiemos en esta mañana es el valor a nuestras creencias religiosas. Y el texto nos dice en esta nueva traducción viviente: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de estos, ¿qué? Perros. Suena duro esa palabra, ¿cierto? De esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y el pasaje comienza con una severa palabra de advertencia. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Que algunas personas, falsos maestros, estaban llegando a la iglesia de Filipo.
y estaban enseñando falsas doctrinas o pensamientos de lo que ellos creían que tenían que hacer era general para todas las personas. Y Pablo usa 3 frases para como decir quiénes eran esas personas. Y la primera frase, que es la fuerte, que es, dice, son perros, ¿sí? Pero no son perros como domesticados, los que nosotros vemos esos Jiu-Jitsu, creo que es sí, que son todos lindos, tiernos, peluditos y eso, que llegan, le mueven la colita a uno lo más de... No, él no está hablando de esos perros domésticos, él está hablando de perros callejeros. ¿Y cómo son los perros callejeros? Agresivos, salvajes, ¿sí? Buscando su bienestar y agrediendo a otros. Entonces aquí está Pablo comparando que hay personas que son como perros salvajes, que están buscando en la iglesia a quien devorar, ¿sí? Pero no solo los llama perros, los llama también hombres que hacen el mal y mutiladores de la carne. Estos hombres, ¿quiénes eran? Inmorales, influyentes, personas dañinas. Eran personas tan celosas por la ley que era lo que querían ellos que hicieran la iglesia de Filipenses. Que se circuncidaran, ¿cierto? ¿Sí? Es que eso es lo que dice que la ley. Y Moisés nos manda que todos los hombres deben ¿qué? Circuncidarse. Entonces estaban poniendo cargas en las personas y Pablo dice, venga, un momentico porque, pues sí, la ley de Moisés nos habló de circuncidar, pero entonces estamos dejando a un lado la gracia. Y entonces Pablo aquí está diciendo, nosotros ya somos circuncidados ¿en dónde? En el corazón, ¿sí? Ya Dios ha cambiado, ¿sí? Ya somos parte, tenemos una identidad en Cristo y es a través de la circuncisión en la fe. Ya no tenemos que hacer actos físicos para demostrar. Pero entonces estas personas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Le daban valor ¿a qué? A sus creencias religiosas. Decían que tenían que hacer algo más. No solo era con creer, sino que también es, ¿y qué más hay que hacer? ¿Conoce personas así? Que confían en Dios, pero pues también hay que hacer un poquito más, ¿sí? Hay que ir a misa o ir a la iglesia, hay que bautizarse, hay que hacer ciertas normas y conductas, hay que dar a la iglesia, hay que ser generosos, porque es que no es suficiente solo con mi creer en Jesús, sino que hay que hacer algo más, ¿sí? Un poquito más, porque con Jesús no es suficiente. Entonces, una cosa es que un hombre decida que quiere guardar la ley para sí mismo y otra cosa es exigir que todos tienen que hacer esto. Es muy diferente. Y es aún peor decir que si no haces lo que yo hago, no puedes ser salvo. Y estos falsos profetas están diciéndoles, si ustedes no se circuncidan, no van a heredar el reino de Dios. Pero Pablo aquí le está diciendo, cuídense de estas personas, que son mutiladores de las almas. ¿Cómo? El cuerpo, ajá. La respuesta de Pablo en el versículo 3 dice, cuando nosotros somos la circuncisión. El versículo 3 nos está diciendo, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Confiamos en qué? En su muerte, pero también en su resurrección. Y que por gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe y no por obras. Así que no hay que hacer más. Y déjenme tener claro este punto. La religión sin Cristo es que es peligrosa. Pero las personas hoy en día creen en una religión y está bien, pero dejan a un lado ¿a quién? A Cristo. Porque es que no es suficiente Cristo. También hay que hacer un poquito más, un escalón más para poder llegar al cielo. Y aquí Pablo dice, mucho cuidado con esas personas que su valor le están dando a sus creencias religiosas. Y muchas personas tienen una fe en Cristo más hacer algo, ¿sí?
Entonces algunas personas creen que porque sus papás fueron bautistas, sus abuelos fueron bautistas, su tatarabuelo fue bautista, quiere decir que ellos ¿qué? Ya tienen la salvación hecha. Y cambie bautistas por luteranos, presbiterianos, metodistas, por lo que quiera. Pero la fe en una generación no le va a salvar. A menos que crea en Jesús como su Salvador personal. Entonces, no confiemos en nuestra religión porque no puede salvarnos. No confiemos en la religión de nuestros padres porque tampoco puede salvarnos. No confiemos en el bautismo o en la asistencia a la iglesia porque no puede salvarnos. La religión es buena, el bautismo es bueno, el venir a la iglesia es bueno, pero eso, sin Cristo, ¿qué va a pasar? No nos salva. Va a ser que una simple religión. Como muchas otras personas basan su valor en sus creencias religiosas. ¿Soy claro con ese punto? ¿Sí? Bien, entonces, el valor a nuestras creencias religiosas. Vamos con el número 2, y es el valor a nuestros propios esfuerzos. Y entonces dice el texto, versículo 4, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ¿qué dice? Ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más. Y aquí entonces empieza Pablo con su pedigrí espiritual. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, yo obedecía la ley al pie de la letra. Y nosotros, si no nos asombramos de esto, es porque nosotros no fuimos judíos del primer siglo. Pero una persona que tenía este pedigrí espiritual era un hombre que tenía su entrada directa ¿a dónde? Al cielo. Y es lo que nosotros llamamos en nuestro tiempo, cuando una persona es de muy gran estima, de alta sociedad, es una persona de sangre azul. ¿Sí? ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? En ese tiempo, Pablo era un hombre de sangre azul. Una persona que tenía todo el mérito, el conocimiento, el estudio, la familia, todo para poder decir fácilmente puede ir al cielo. Porque su valor estaba en sus propios ¿qué? Esfuerzos. Entonces, aquí Pablo habla sobre su sangre azul y enumera 7 puntos diferentes sobre sus antecedentes. Y entonces él dice, yo tuve un ritual correcto, o sea que fue circuncidado al 8º día. Tenía una raza correcta. ¿Quién era él? Un israelita. Tenía una familia correcta, era la tribu de Benjamín. Tenía una religión correcta, hebreo de los hebreos. Una ocupación correcta, era un fariseo. Tenía una motivación correcta, era un perseguidor de la iglesia. Y tenía una moralidad correcta porque guardaba exteriormente todos los mandamientos de Dios. ¿Qué podríamos decir de este hombre? Intachable, puro, ¿sí? Sin mancha. Y él le daba valor a eso, a ese esfuerzo que él hizo. Y ahora detengámonos allí en este punto central de este pasaje. ¿Qué más podríamos querer? Pablo, ¿qué más necesitaría para llegar al cielo? Tendría un asiento de primera fila garantizado junto al lado de Moisés y Elías, con la forma en que él vivió toda su vida. Y el punto es que la mayoría de las personas en el mundo se detienen aquí y no van más allá, porque están en sus esfuerzos de querer lograr, de querer hacer, sus esfuerzos de, bueno, entonces yo quiero ir al cielo, pero entonces yo voy a hacer un poquito más. Y entonces nos comparamos con otras personas y decimos, pero es que yo no soy tan malo como otras personas, ¿sí? Y como yo no soy tan malo, entonces cuando muera y vaya ante la justicia de Dios, Dios va a decir, vaya, pues no eres una persona tan mala, bien pueda, siga.
Y hay gente que cree esto, que como no es tan mala, tienen el derecho de poder ir al cielo. Y están suscritos en la religión más antigua del mundo, en la religión de haz lo mejor que puedas. Pues tu esfuerzo fue bueno, al menos hiciste algo más que otras personas que no hicieron absolutamente nada. Y catalogan su mayor valor en sus propios esfuerzos. Le damos un valor a nuestros propios esfuerzos, lo que nosotros podemos hacer por Dios. Queremos impresionar a Dios con nuestras habilidades, nuestras capacidades de hacer lo correcto, y creemos que por nuestros propios esfuerzos obtendremos un mejor lugar en el cielo. Entonces, ¿cuál es el primer valor? ¿A qué le damos valor? A nuestras propias creencias religiosas. También ¿a qué cosa le damos valor? A nuestros propios esfuerzos. Y vamos entonces con otros dos valores que cambió a Pablo radicalmente. Y es su valor a nuestra nueva identidad en Cristo. Y el versículo 7 y 8 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. Y esto nos lleva entonces a la tercera sección de este pasaje. Y es la parte más llamativa de este texto. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Versículo 8 dice: todo lo demás no vale nada. O sea, está hablando de las 7 posiciones que él tuvo, la raza azul, sangre azul, perdón. Todo eso no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Entonces Pablo hace como una contabilidad mental y hace un ejercicio de pérdidas y ganancias. Entonces dice: lo que yo quería que daba tanto valor a mi vida, el tener una posición de una etnia nacional, una tribu, ser un fariseo, ser circuncidado, todos esos actos buenos, lo pone en una balanza, pero también lo pone en una balanza el conocer a Cristo como su Salvador. ¿Y qué es lo que dice entonces que la balanza dónde se gira? ¿Cuál es su mayor valor? El conocer a Jesús, ¿sí? Y lo otro lo considera como basura, ¿sí? Ese término basura viene del griego escúbala y es usado solo aquí en este Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué significa basura? Estiércol. O sea que él está diciendo que todo lo que él fue, que daba tanto valor a su vida, lo considera como estiércol. Y uno diría: ¿será que Pablo no está siendo un poco como radical, exagerado? ¿Será que eso es una hipérbole para que el lector entienda aquello de qué es lo que quiere comunicar? Pero Pablo realmente lo decía en serio. ¿Y por qué Pablo llega a esta conclusión? Cuando leemos acerca de basura, asumimos que normalmente la basura son cosas dañinas, ¿cierto? Cosas que se dañaron. Entonces, cuando lo hacemos en nuestro interior y le decimos a las personas, pues quite la basura que hay en su corazón y en su mente, ¿a quién nos hacemos referencia? A todo lo malo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a mi ira, eso es una basura de mi mente, a la idolatría, o a la pornografía, a la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación. Hablamos de basura como cosas negativas, malas, ¿cierto? Que no sirven. Pero noten que aquí Pablo no está diciendo cosas que son negativas. ¿El ser circuncidado al 8º día era malo? No, simplemente era una costumbre judía. ¿El ser de la tribu de Benjamín era malo? No.
¿El haber sido un estudioso de la ley y ser un fariseo era malo? Nada de lo que él tenía era malo. Entonces, ¿por qué él dice que eso lo considero como estiércol? Y es porque Pablo entendió que en el momento en que conoció a Jesús, eso era lo que para él daba mayor valor a su vida. ¿Me siguen? ¿Sí? Eso era lo que él decía, ¿sí? O sea, esas cosas no eran malas, pero eso era lo que su vida se centraba y daba esfuerzo, tiempo y recurso. O sea, este hombre era, como dicen hoy en día los muchachos, era un monstruo, ¿sí? En su parte intelectual, en su conocimiento. Era demasiado bueno. Pero él dice que esto que era tan valioso para mí, ahora yo lo considero como basura. Porque para mí es más valioso el haber conocido a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y algunos podrían decir, pero qué radical es Pablo. Y como les digo, no es que las cosas en esta lista estuvieran mal. La mayoría eran moralmente neutrales. Pero él lo consideró como basura. Así que no hay motivo para enorgullecernos de nuestra posición étnica o cultural. Algunos podrían decir, pues yo soy colombiano, otros pueden decir yo soy japonés, otros pueden decir yo soy un británico, ¿sí? Y los británicos somos de sangre azul. Y nadie debería creerse mejor que los demás por su posición, por su conocimiento, por lo que ha adquirido en la vida. Y cuando Pablo hace un recuento de su vida, esa es la conclusión a la que llega. Sus ventajas no importaban a los ojos de Dios. Eso ya no era valioso. Mientras que la gracia era valiosa para él. Entonces, ¿a qué damos valor? Número 1, a nuestras creencias religiosas, ¿cierto? Número 2, a nuestros propios esfuerzos. Y número 3, a nuestra nueva identidad en Cristo. Notan que los dos primeros tratan más como de lo que nosotros podemos hacer. Este tercero habla de lo que nosotros podemos dar valor cuando conocemos a Cristo. Y voy con el número 4 y último, y es valor a nuestra justificación en Cristo. Y llegar a ser uno como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y me pregunto si entendemos cuán radical es realmente esta perspectiva. Porque lo que tenemos en Cristo y lo que Pablo aquí está diciendo es esto. Tenemos justificación ¿qué? Completa. No es justificación por lo que yo puedo hacer, sino que es justificación a través de la fe que Dios me hace justo. Pero no solo tengo justificación, también tengo santificación, porque Dios me ha apartado para sus propósitos. Y también tenemos una glorificación futura. Y creemos que este cuerpo terrenal va a ser glorificado en algún momento cuando Jesucristo llegue. Y esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza que tenía Pablo también, que iba a resucitar juntamente con Cristo. Aquí entonces está el punto. Pongamos todo lo que tenemos en Cristo a un lado y pongamos a un lado nuestras creencias religiosas y nuestros esfuerzos. ¿Qué vale más? ¿Qué hay de valor en nuestra vida en el día de hoy? Y Pablo expresa la meta de su vida 2 veces en este versículo. Lo dice en el versículo 9, para que yo sea hallado en él, y quiere vivir de tal manera que cuando llegue el fin sea hallado por Dios.
Y luego dice en el versículo 10, quiero conocer a Cristo cuando finalmente llegue al final de mi vida. ¿Qué tendrás que mostrar tú al final de tu vida? Al cabo de 10 años, 20 años, si algunos alcanzan 30 años, 50 o 70, que estuviste aquí en la tierra. Y esto tal vez puede sonar fuerte para algunas personas, y espero me disculpen y no se sientan mal. ¿Listos? ¿Sí? Es que, uy, ¿qué va a decir? El problema que hay es que tantas personas están jugando en el basurero de la vida y no están o no estamos entendiendo el valor que ha tenido Cristo en nosotros. Hay personas que siguen allí rebuscando en la basura, ¿sí? Lo que da valor, sus esfuerzos, sus creencias, y no están dando gran valor a lo que Cristo ha hecho. Y eso era lo que hablábamos en la cena del Señor. Murió en la cruz, soportó la ira de Dios por cada uno de nosotros, de nuestros pecados, y nos limpió a través de su sangre, y nos resucitó a través de su cuerpo. Y a veces no hemos entendido lo valioso que es esto. Y seguimos escarbando ¿en dónde? En nuestros esfuerzos, ¿sí? En nuestras creencias de hay que hacer un poquito más. ¿Sí estoy claro con esto? Y espero tal vez no ser tan duro con algunas personas, porque sus esfuerzos a veces se basan más en esto, lo que hay en el momento, y no hemos entendido el valor tan grande como Pablo lo expresa. Para mí lo más valioso fue ese momento en que conocí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Así que hay algunas preguntas. ¿Conoces a Jesús o sigues confiando en tus propios esfuerzos para llegar al cielo? ¿Qué es lo que le vas a dar valor de ahora en adelante? Y termino con esa pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar tu propio currículum espiritual por la justicia de Jesucristo? ¿Estarías dispuesto a decir, pero es que yo he hecho, es que yo hago, yo sigo haciendo? ¿Estarías dispuesto a cambiar esto por decir, vale la pena hacer un análisis financiero espiritual de mi vida y qué es lo que yo le he dado más valor y que he considerado como basura? ¿Te gustaría ir al cielo? Aquí hay 5 palabras que pueden llevarte allí. Solo Jesús y solo Jesús. 5 palabras. Solo Jesús y solo Jesús. Es la única forma. Y Pablo lo entendió. ¿Qué estás dando valor? ¿O a qué le estás dando valor a tu vida hoy? Y que puedas hacerte un autoexamen durante esta semana. Que tener esfuerzos es malo, no es malo. Que tener cosas es malo, no es malo, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que esto muchas veces cambia nuestra perspectiva de lo que damos valor a lo que sí deberíamos dar valor. ¿Sí? ¿Sí soy claro? ¿Sí? A veces nuestros hijos son valiosos y hacemos esfuerzo por ellos, pero le damos a veces más valor a ellos que a lo que Cristo puede hacer en ellos. Nuestras posesiones, ¿sí? Aún nuestra pareja, le damos gran valor, pero eso a veces sustituye el tener a Cristo, y a veces es como esa pelea. Entonces, tener no es malo, esforzarnos no es malo. Hay que tener cuidado en que esto no sea lo que llene nuestro corazón y nuestra vida, porque al final de cuentas lo que más va a llenar es nuestro conocimiento y nuestra relación que tengamos con Dios y el reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Tu palabra siempre nos confronta, tu palabra siempre nos lleva a
analizarnos, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? Señor, y yo te pido por cada uno de mis hermanos que están en esta mañana y los que van a ver este video, que podamos hacer un autoanálisis, un autoexamen espiritual y podamos evaluar a qué estoy dando gran valor a mi vida, a qué estoy dando gran esfuerzo. Tal vez estamos dando más valor a nuestras creencias religiosas, pero el gran peligro de la religión es que Cristo no esté allí. A veces damos valor a nuestros propios esfuerzos, a lo que yo puedo hacer. Y Señor, que esos otros dos valores que puedan ser arraigados en nuestra vida, el valor a una nueva identidad en Cristo. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de aquellas adicciones o conductas, porque ahora mi mayor valor está en conocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y ahora tenemos un gran valor, es la justificación que Cristo ha hecho en nuestra vida por medio de la fe. Y somos justos delante del Padre, porque el Padre ya no me ve a mí, no ve mi pecado, ve a Jesucristo. Y eso tiene que hacer algo en nuestro corazón y darle gran importancia a nuestra vida. ¿De qué nos sirve ganar al mundo si perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve conseguir y tener tantos esfuerzos en esta vida si al fin y al cabo esto no nos va a salvar? Y que esto pueda hacer eco en nuestras vidas esta semana. Meditar nuevamente en este pasaje de Filipenses 3, 1 al 11. Y que tu espíritu sea nuevamente hablando, renovando el conocimiento y permitiéndonos ser prácticos y hacer la diferencia en un mundo donde lo que se pide es que haga todos sus esfuerzos por hacerlo mejor, así sea pasar por encima de quien sea. Permítenos hacer la diferencia, Dios, y vivir, no de acuerdo a los estándares de este mundo, sino de acuerdo a lo que dice tu palabra, y aplicarla y vivirla por fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.